Viviendo junto a Jesús. Este es nuestro lema, el lema que tenemos allá atrás en un estandarte, ustedes lo pueden ver, dice que estamos viviendo junto a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo con Cristo estoy crucificado o he sido crucificado, y estamos aprendiendo qué significa vivir junto a Jesús. Y que la primera semana vimos la pregunta, ¿qué haría Jesús? La pregunta, ¿qué haría Jesús? Y vimos que muchas veces o en muchas ocasiones como cristianos, tal vez Jesús nos confrontaría con la hipocresía. Esta semana vamos a hablar de ceguera espiritual. ¿Qué es ceguera espiritual? Y la próxima semana vamos a estar hablando de adoración. Tres cosas que tenemos que hacer para ser seguidores, fieles seguidores de Jesús, es ser como Jesús, es amar como Jesús y es adorar a nuestro Dios. Tenemos que adorarlo en todo nuestro ser. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 14. Vamos a estar leyendo, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, esa es la versión que vamos a estar leyendo, a menos que les indique otra versión, pero esa es la que tengo, que vamos a estar leyendo en este día, en esta mañana. Y les quiero decir, no sé si ustedes conocen el proverbio de 16-18, dice el proverbio, que antes de la caída está la altivez de ojos, ¿verdad? El orgullo, la soberbia, es lo que dice. Antes de la caída viene, o el orgullo viene antes de la caída. Quiero comentarles en una ocasión, mis papás estuvieron llegando nosotros estábamos estudiando allá en el seminario en Texas, en McAllen, Texas, cerca de la frontera con México. Y bueno, ustedes conocen que mucha gente vende carros y compra carros, y es barato comprar carros allá en la frontera de México con Estados Unidos. Y mucha gente lo que hace es comprar carros y llevarlos hacia el centro de México, más hacia abajo, y revenderlos un poquito más para sacar una ganancia. Entonces mis papás dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Compraron un auto, una camioneta, y la compraron realmente económica. El problema es que como mi papá no sabe mucho de mecánica, mi hermano sí, él es mecánico, pero mi papá no tanto, sabe un poco. El problema es que no sabía que tenía un problema no sé, en una parte, yo la verdad no sé de nombres de mecánica, ¿verdad? Pero una parte del motor se les fundió el carro, se terminó apagando el carro como a 3 horas de donde habían salido. Estuvieron como 3 días ahí. Pagaron, y gracias a Dios en ese entonces todavía no estaba la violencia y la inseguridad en México como está en estos días, pero tuvieron que estar ahí en la casa de unas personas, del mecánico, los estuvo atendiendo, pagando, y invirtieron más dinero todavía en la camioneta, como otros 20,000 pesos más o menos, eran otros $2,000, y bueno, fue un problema esa camioneta. A fin de cuentas salieron justitos pagando sacando lo que habían pagado. El problema no fue eso, no tanto es ese problema. El problema es que yo dije, bueno, ¿y cómo se les ocurre, verdad? Yo, bien sabio, ¿no? Y no hubieran visto con un mecánico, yo nunca haría algo así. O sea, ya ven cuando uno se le da de que es más sabio que todas las demás personas. Y estaba yo nunca haría algo así. Y fíjense que es curioso, porque esa semana, pasando por un concesionario allá en la ciudad de Wichita, dije, mira, aquí están los carros tan bonitos, voy a ver qué hay. Y nada más dije, voy a ver qué. Me metí y salí con una camioneta nueva. En serio, hermanos, en mi país dicen, hay un dicho que dice que más rápido cae un cojo que un hablador, más rápido cae un hablador que un cojo, ¿verdad? Esa noche yo no dormí, estaba bien angustiado pensando, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y para qué saqué esa camioneta? Y yo no sé cómo me aceptan un crédito si ni siquiera tengo cómo. Y estaba tan angustiado. Dije, no, ¿por qué hice eso? Y el Señor me enseñó una lección. Nunca veas con altivez las acciones de otros. Eso se llama orgullo. Y cuando el problema es hermanos, que cuando nosotros criticamos a los demás, cuando nosotros vemos con altivez el orgullo espiritual, nos lleva a la ceguera espiritual. No vemos las cosas a las que Dios nos ha llamado. En el Proverbios 16 dice que hay 6 cosas que son abominación a Jehová, a Dios. Son cosas que aborrece, y aún 7 abomina su alma. Y la primera de ellas, ¿saben cuál es? La altivez de ojos. ¿Qué es la altivez de ojos? Es cuando tú ves así a todas las demás personas, ¿verdad? Yo dices, yo soy aquí Don Francisco, ¿verdad? No el de la tele, pero Don Francisco Aguilar, el pastor de la iglesia, ¿verdad? Y yo aquí, pues y te das una crecida tú espiritual, una crecida donde tú ves a los demás como inferiores a ti. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque la ceguera espiritual hace que tú pierdas de vista cuál es tu propósito.
Nosotros tenemos un propósito en el cual Dios nos ha llamado y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Ahora déjenme decirles algo, yo quiero enseñarles algo porque lo que nosotros hemos experimentado, aquí les estoy diciendo algo que yo he aprendido, que he experimentado y les voy a decir esto, si lo quieren apuntar, no sé si lo tengan ahí en sus boletines, lo que has experimentado en la vida determina lo que ves, ¿ok? ¿Qué es eso, pastor? Lo que tú has experimentado determina lo que ves. ¿Cómo es? Por ejemplo, yo crecí jugando muchos deportes. Jugábamos básquetbol, jugábamos fútbol, jugábamos voleibol, patinábamos, no había nieve donde yo crecí, pero patinábamos con los patines de ruedas y jugábamos hockey, ahí como cayera y jugábamos de todo. Nosotros aprendimos a jugar de todo con mis primos, teníamos equipos de fútbol, de básquetbol, de todo jugamos. Y por el otro lado, mi esposa creció sin jugar un deporte, ni un solo deporte. Su deporte era dibujar, ¿verdad? Iluminar cuadernos. Al contrario de mí, ella creció escuchando mucho música, escuchando la música y le encantaba escuchar la radio y no sé si a ustedes les tocó que escuchabas la radio y le ponías grabar, ¿verdad? Todavía con los cassettes de esos y no sé si a ustedes les tocó hacer eso. Y los jóvenes van a decir, ¿qué es eso, pastor? El cassette no es una comida, es una cosa que se ponía antes, ¿verdad? En una cosa para escuchar música, pero grababas música de la radio. La cuestión es esta, lo que quiero llevar es que las experiencias que nosotros vivimos nos enseñan a ver a lo que vemos. Ahora, por ejemplo, cuando jugamos algún deporte o vamos a un partido, un evento deportivo, y yo digo, no fue penal, ¿verdad? Digo, un partido, el famoso, no era penal, ¿verdad? Y en México que nos mata a todos los mexicanos. Y yo veo uno fue fuera de lugar, o pégale así. Cuando nosotros jugábamos antes con nuestros hermanos allá en la iglesia en Vancouver, teníamos un grupo de hermanos que jugábamos voleibol todos los martes y jueves en las tardes, era bien bonito los veranos. Y yo le decía, no, pégale así, es cuando estábamos jugando voleibol. Y me decía, pero ¿cómo sabes tú? Y yo, no sé, así crecí. Pero ¿cómo sabes cómo pararte, cómo pegar? Así crecí, es porque lo que yo experimenté me ayuda a determinar lo que veo. Cuando, a diferencia de mi esposa, ella cuando escuchamos música o estamos escuchando algún cassette o la radio, ella empieza un tono y si es una canción que ella conoce me dice, es esta canción. Y yo, no. Y ella empieza la canción, sí. Y la canta tal, y la compuso fulanito. Ella sabe todo de la música, ¿por qué? Porque ella creció escuchando música. Yo no. Lo que quiero es llegar es que nosotros, las experiencias que hemos vivido, lo que experimentamos, lo que hemos experimentado determina lo que vemos. Por ejemplo, también en la iglesia, yo crecí en la iglesia, crecí en las bancas de la iglesia, mi papá es pastor y puedo ver, yo cuando entro a una iglesia, después de un tiempo puedo ver, aquí hace falta esto, podemos hacer esto, o sea, es algo que ya está en mí, yo puedo verlo, yo así crecí. Ustedes tal vez, lo que quiero llegar es esto, que ustedes tal vez ven cosas que yo no puedo ver. Pero yo veo cosas que ustedes tal vez no pueden ver. ¿Por qué? Porque lo que experimentamos determina lo que vemos. Entonces, Pablo había experimentado en su vida, hermanos, el pecado. Si alguien pudo haber experimentado el pecado, fue Pablo. Pero también Pablo pudo experimentar la bondad de Dios, la gracia de Dios. Si alguien experimentó la gracia de Dios, ese fue Pablo. ¿Por qué? Porque él lo vivió, él lo vio, fue una experiencia que él tuvo. Por ejemplo, en el pecado del hombre, Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo fue una persona que persiguió a la iglesia. Una persona que él mismo mandó matar cristianos, encarcelarlos, arrastrarlos hasta la cárcel. Pablo fue golpeado también, él mismo experimentó el pecado del hombre en su vida, fue golpeado, azotado, fue apedreado, fue encarcelado. De hombres, de hermanos, de falsos hermanos, de los judíos, de los de su nación, de muchas personas, pero también experimentó la bondad de Dios. Él es uno de los hombres, de los últimos hombres que pudo ver a Jesús resucitado. Lo vio, habló con él, Dios lo mandó a llamar, escuchó la voz de Dios y él pudo ver, dice en otra parte de la escritura en el Nuevo Testamento, que él pudo ver el tercer cielo, pudo ver el reino espiritual. Entonces, toda esta ayuda de esto que Pablo experimentó, todo esto que él vio, fue una manera que él pudo escribirlo para ayudar a las iglesias a no caer en los mismos errores. Ese es el contexto de lo que estamos hablando hoy, en Filipenses capítulo 3, que lo que Pablo experimentó le ayudó
para advertir a las iglesias y nos ayuda a nosotros también para advertirnos de errores o de problemas, de peligros en los que podemos caer. Entonces el contexto es que Pablo escribe desde una prisión en Roma. Él quería ir a Roma a predicar el evangelio, pero fue llevado emprisionado, fue llevado encarcelado a una prisión ahí en Roma, y desde ahí escribe la carta a los filipenses, y dice en el versículo 1, fíjense nada más ahí en el versículo 1, dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, diga conmigo, alégrense en el Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso? Es una bendición, porque podemos decir como cristianos que pase lo que pase, gloria a Dios. ¿Estamos bien? Estamos contentos en el Señor. ¿Estamos mal? Estamos contentos en el Señor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, esa alegría, alegrarnos en el Señor, no viene de las circunstancias. Amén. Les voy a decir, el gozo del Señor no viene de tus circunstancias, si estás bien o estás mal. Viene de saber que Dios está en control de todas las cosas. Y que Él puede cambiar tu situación, y que Él puede mantenerte bien, y que Él quiere que todo lo que pasa a tu alrededor lo utiliza para tu bien. Entonces dice Pablo, aquí me gusta eso, alegres en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas, y lo hago, fíjense, para proteger su fe. Esto es bien importante, hermanos, lo que vamos a ver en este día. Es algo que nos incumbe a todos nosotros como iglesia, y lo que nos ayuda a definir qué es vivir junto a Jesús, que nos protege nuestra fe, nos ayuda. Y es que Pablo, cuando está escribiendo la carta a los filipenses, él pasó un problema con la iglesia en Jerusalén. Si ustedes saben un poco de historia, en el libro de los Hechos, los Hechos de los Apóstoles, que dice después, está prácticamente después de Romanos, o después de Juan, parece, ¿verdad? Sí, después de Juan. Los primeros 7 capítulos, si ustedes saben, fue específicamente para los judíos. Fue la obra de Dios, el Espíritu Santo, entre la gente judía, entre el pueblo judío. Después de eso, obviamente entran los samaritanos, que son las personas más cerca. Jesús les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y así se cumplió. Empezaron con todo Jerusalén, todos los judíos empezaron a tomar el evangelio, a abrazar lo que Dios había hecho por nosotros, y los judíos, y el evangelio dice al judío primeramente y después al griego. Y así fue. Entonces empezaron con los samaritanos, que eran medios judíos, eran una mezcla a partir del capítulo 8 de Hechos, y después del capítulo 8, 9 y 10 se desata el evangelio para todas las naciones. Entran los gentiles, entran todas las personas, todos nosotros, como judíos y como no judíos, a poder recibir el evangelio, a poder recibir el Espíritu Santo, a poder recibir por gracia la salvación. Pero los judíos estrictos, que ya eran creyentes, muchos de esos judíos que ya eran creyentes, se defendieron. Y ellos decían: es que los judíos no pueden convertirse en cristianos. Perdón, los no judíos, los gentiles. ¿Por qué? Porque ¿cómo Dios va a salvar a una persona que no es judía? Para ser cristiano, para ser realmente salvo, tiene que convertirse en judío. Es lo que decían ellos, tiene que judaizarse. Y entonces tenían que someterse a este tipo de reglas para realmente ser salvados. Lo que estaban hablando específicamente era ser circuncidados. Querían que los hombres todos para hacerse cristianos, realmente fueran circuncidados. Y yo digo, wow, imagínense que nos tocara en este tiempo: ¿quieres ser cristiano? Te tienes que circuncidar. Está difícil, a veces no se quieren bautizar ahora imagínense, ¿verdad? Entonces, todo llegó hasta Hechos capítulo 15. Lo que le estoy poniendo aquí es un contexto, ¿ok?, de todo lo que vamos a hablar. Llegaron hasta Hechos capítulo 15, donde se conoce como el concilio, la conferencia, la reunión, el debate o la discusión de Jerusalén, donde hablaron los apóstoles, habló Pablo y Bernabé, expusieron lo que Dios estaba haciendo a través de ellos con el pueblo no judío, con el pueblo gentil, y empezaron a llegar a conclusiones, y la conclusión de ellos fue que no tenía que convertirse en judíos. Ahí se estableció en Hechos capítulo 15 para ser cristianos, para aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador.
Y esto lo hemos estado estudiando bien a fondo, bien profundo todos los viernes, así que si no han venido los viernes, se la están perdiendo, porque hemos profundizado mucho en esto que significa lo que es el evangelio y lo que es tu cultura. Porque hermanos, yo les he dicho, el evangelio no es mi cultura, no es como yo veo las cosas. El evangelio trasciende las culturas, trasciende las generaciones. La palabra de Dios va más allá de cualquier país. Los principios de Dios siempre permanecen. Entonces, después de aceptar a los no judíos, a los gentiles como cristianos, también entonces dejan que Pablo vaya a los gentiles, le dan la puerta abierta para que él vaya a los gentiles, y Pedro Pedro a todos los judíos esparcidos en la diáspora se llama, y también Santiago, que se quedara en Jerusalén con todos los judíos. Entonces él fue a predicar, pero el problema fue que hubo un grupo llamado judaizantes. Yo sé que muchos de ustedes ya saben todo esto que les estoy hablando, pero quiero poner un contexto para los que no. Entonces hubo un grupo que eran judaizantes que siguieron a Pablo donde él iba, a las iglesias donde él predicaba, y les decían: sí, está bien que sean cristianos, pero es aceptable, está bien, acepten a Jesús como su único y suficiente Salvador, pero tienen que seguir estas reglas, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, Entonces había un orgullo espiritual. Y llegaron a tener una ceguera. Ese orgullo espiritual los llevó a cegarse. Que el poder del Espíritu Santo trasciende culturas. Va más allá de cualquier lengua. Entonces, por lo que Pablo experimentó, vio peligros que los filipenses no vieron, porque ellos estaban recibiendo este tipo de enseñanzas. Y creo que son peligros que necesitamos ver en la iglesia el día de hoy. Nosotros tenemos que entenderlo. Vamos a ver 3 peligros nada más, y con esto los voy a dejar para que nos confronte la palabra de Dios, de alguna manera nos enseñe y nos edifique. 3 peligros que todos los cristianos necesitamos ver. ¿Cuáles son, pastor? Primero, tenemos que ver el peligro del legalismo. ¿Qué es eso, pastor? En realidad no existe una palabra para legalismo en la Biblia. No existe una palabra para legalismo en griego, en el original. Pablo, si lo define de alguna manera, esto lo vamos a estar viendo el próximo viernes, así que los invito, si ustedes quieren saber qué es el legalismo según la Biblia. Pablo lo definió de una manera, lo definió así: las obras de la ley. O sea, seguir las obras de la ley. Pero yo se los pongo, el legalismo, yo si lo puedo poner de una manera muy práctica, de una manera que lo podamos entender. Legalismo es sustituir la relación por las reglas. Que tú estás sustituyendo tu relación con Dios por un seguimiento de reglas. Seguir, yo tengo que vestirme así, yo tengo que caminar así, yo tengo que hablar así, yo tengo que portarme así. Eso era lo que estaban haciendo. O sea, seguir un montón de reglas. Es tener una religión en lugar de una relación con Dios. Y eso es lo que yo les he enseñado, hermanos. Ninguna religión te va a cambiar, ninguna religión te va a salvar. Solamente Cristo te puede salvar, solamente Cristo te puede dar vida eterna, y lo hace a través de una relación personal con Él y con Dios, a través de Cristo. Amén. Entonces vamos al versículo 2 y fíjense, porque está fuerte lo que habla Pablo, y dice: cuídense de esos, fíjense, digan todos conmigo, perros, ¿verdad? Está fuerte la palabra. Dice: ay, pastor, ¿cómo va a decir? ¿Cómo se va a expresar así? Es Pablo, ¿verdad? Cuídense de esos perros. Ahora, fíjense, ¿qué está haciendo Pablo al decirle perros a los judíos que querían judaizar a los cristianos? Estaba dándoles, decimos en boxeo, estaba dándoles un gancho al hígado. ¿Por qué? Porque ellos se referían a todos los gentiles como perros. Ellos pensaban que era lo mismo ser gentil, animal, perro o mosca. O sea, era mejor ser uno de esos que no ser judío. Perdón, exactamente, que no ser judío. Entonces Pablo dice: cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo. ¿Por qué hacen lo malo? Esos mutiladores, se está refiriendo a la incircuncisión, que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, porque eso no es el evangelio. Pues los que adoramos, y esto es bien importante porque es lo que vamos a ver la próxima semana, los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, la adoración que es espiritual, somos los verdaderos circuncisos. ¿Por qué dice Pablo? Porque la circuncisión no es física, la verdadera circuncisión está en el corazón. Es cuando Dios quita el pecado de ti y te ayuda a cambiar, a hacerte una nueva persona.
Entonces los que adoramos en espíritu, por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Fíjense, esto es bien importante, hermanos. Si ustedes quieren aprender algo, es esto: confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Esto es en contra de todo legalismo, en contra de todas las reglas. Yo confío en lo que Cristo hizo por mí, no en lo que yo pueda hacer para salvarme. Amén. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios: no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuántas veces hagas un Padre Nuestro, no importa si te vas de rodillas de aquí hasta México, nada, ningún esfuerzo humano te puede salvar, solamente Cristo. Yo les digo a las personas, alguna vez me dijeron, pero ¿cómo no podemos hacer eso? Mira, le digo, te puedes ir de rodillas de aquí al cielo, hermano, pero no te garantiza que vas a entrar. Solo Cristo. Porque nosotros no confiamos en lo que nuestros esfuerzos humanos, nosotros confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Y luego dice Pablo, fíjense, me encanta eso, porque dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, dice Pablo, ese sería yo. Levanta la mano. De hecho dice, si otros tienen razón para confiar en sus propios esfuerzos, yo tengo más, yo les doblo. Voy más allá, dice, circuncidado cuando tenía 8 días, al 8º día, como dice la ley. Soy ciudadano de Israel, de pura casta, de casta pura, ¿verdad? Así como dicen, 100% mexicano, 100% chapín, 100% catracho. ¿Sí? Yo soy, ¿verdad? Diríamos así. Y luego dice, de casta, de miembro de la tribu de Benjamín, o sea, una tribu de élite para ellos sería así. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Es decir, Pablo prácticamente estaba diciendo, este es mi currículum vitae, este es mi CV. Yo estoy prácticamente estaba listo para ser sumo sacerdote. Yo estaba aquí entre los mejores. Fui miembro de los fariseos. O sea, y dice, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que con crueldad perseguía a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Imagínate, hermanos. Si alguien tenía algo que presumir, era él. Si lo diríamos en nuestros días, diría, no, pues yo prácticamente, mi abuelito fue Billy Graham, ¿verdad? Y mi abuelita, la Madre Teresa de Calcuta. No, sí, yo fui dedicado de bebé cuando mi mamá dijo que antes de nacer ella me dedicó a Dios. Yo fui bautizado 3 veces, me bautizaron cuando estaba chiquito, cuando era bebé, luego me bautizaron cuando estaba en otra iglesia y luego yo decidí bautizarme, o sea, yo me he bautizado hasta 3 veces, ¿verdad? Yo fui a un seminario cristiano, yo tengo una licenciatura en teología, hermanos, yo si puedo entender la Biblia, soy yo. Es prácticamente lo que estaba diciendo. Y dice que él era tan fanático que él seguía la ley. Fíjense, porque le estoy diciendo la ley. Pero en realidad eran más de 613 leyes. Eran 613 leyes las que seguían. Y les quiero dar una de las leyes. Les voy a citar una de las leyes que están en la Biblia. Los pueden buscar ustedes también, lo pueden ir buscando. Pero eran tan absurdas que fíjense. Por ejemplo, la mayoría de las leyes se refería a lo que podías y no podías hacer el sábado, el sabbat, el día que ellos era su día santo o es su día santo. Por ejemplo, les voy a citar y me van a decir si no es un poco fuerte. Dice, una de esas leyes, eso es cierto, hermanos, es que no se puede comer un huevo que haya sido puesto en sábado. Si la gallina puso un huevo en sábado, no, porque trabajó el día santo, eso no está bien. Y esto es real. Fíjate, eso es exagerado. Si te pica un mosquito el día sábado, no te puedes rascar. ¿En serio? Y él decía, yo seguía a pie de la letra, yo no me rascaba en picar. Imagínense un domingo en la tarde, como eso del verano a las 6 de la tarde, allá en el parque donde te agarran todos los mosquitos por todos lados. No te puedes rascar. Y esto, hermanas, y fíjense, para las mujeres les voy a dar otra ley. La mujer no se puede mirar en el espejo el día sábado, nada que la refleje. Imagínate. Uno dice, yo no me veo ningún día, ¿verdad? Pero no, sí es cierto, sí es. Imagínate, ¿sabes por qué? Porque decían, es que si tú te ves el día sábado y te ves una cana, vas a tener ganas de quitarte esa cana y decir, no, yo no. Y eso es trabajo, todo eso incluía trabajo.
Entonces los judíos querían llegar a judaizar a los cristianos, a implementar su vida, su manera de vivir, su cultura. Ellos tomaron la ley tan interna, la internalizaron tanto que la volvieron su cultura, lo volvieron una manera de vivir. Y eso no está mal. Lo mal es querer imponer tu cultura en la vida de otras personas. Hermanos, ¿cuántos países representamos en este lugar? Por lo menos 8, por lo menos. Sí, y luego ya están nuestros muchachos que crecieron aquí con otra subcultura. Latinos crecidos en Canadá. 2 culturas. El problema es hermanos, que cuando a veces nosotros podemos llegar a la ceguera espiritual, al orgullo espiritual, y lo ponemos en nuestros días, lo vemos. No es que yo voy a la iglesia todos los domingos. Lo necesita, no, pero ahí estoy. Yo escucho la Biblia, yo leo la Biblia todos los días. ¿Tú cuántos días lees la Biblia? A ver, yo leo la Biblia. Yo oro 1 hora al día, todos los días. Es decir, tú pones lo que tú haces como si fuera algo en que puedes jactarte, sí, exactamente, emocionarte o ponerte como yo soy bueno, yo soy. Y ese es el problema, que el orgullo te cega. El orgullo es lo que yo hago y no lo que Dios hace por mí. La humildad es lo que Dios hace por mí. Otros se jactan más, es jactarse porque se jactan más de lo que no hacen. Yo no veo películas clasificación R. No, eso es pecado. Es más, ni La Pasión de Cristo vi porque era R y no la vi. ¿Verdad? No, yo no escucho música secular en mi carro. No, mi carro es consagrado al Señor. No vamos a escuchar música de nadie más. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Que no escuches música que no sea cristiana, está bien. El problema es jactarte en eso, que te lleve a la ceguera espiritual. ¿Qué es lo malo del legalismo, hermanos? El problema del legalismo, lo que está diciendo Pablo, es que te conduce a una culpa falsa y te conduce a una confianza falsa. 2 cosas te guían: a una culpa falsa y a una confianza falsa, porque hay tantos cristianos en la iglesia de hoy que se ponen tantas cargas tan pesadas para estar bien con Dios que no pueden soportarlas. Y luego se las ponen a los que vienen a la iglesia. Te tienes que portar así, te tienes que cambiar así, te tienes que hacer así. Entonces empezamos a ponerles culpa. No podemos hacer. Y el otro lado de la moneda es que muchos están orgullosos. Yo me porto mejor que tú. Yo me he visto de la manera correcta. Yo hablo de la manera correcta. Entonces estamos de una manera de que nos gloriamos en lo que tenemos. Hermanos, hay un problema con eso. No podemos vivir así. Un verdadero seguidor de Jesús ama a todas las personas por quien son y comparte con todos el evangelio. No importa lengua, no importa sexo, no importa nacionalidad, no importa si están en pecado o no, se les tiene que compartir. Que lastimosamente todos están en pecado. Hay que compartirlo con todas las personas. El problema es que nos lleva a una confianza falsa. Y hay muchas iglesias, hermanos, que dicen: aquí se predica la sana doctrina. Ustedes, yo no sé, pero aquí predicamos la sana doctrina. Es un problema, porque la sana doctrina no se presume, se vive. No es que nosotros adoramos de la manera correcta, ustedes no. No, eso es una locura. Eso que están haciendo está mal. Eso es irreverente. Ustedes son muy fríos. Entonces nos criticamos como iglesia. Y hermanos, lo que vengo a esto es que el legalismo nos lleva a competir con las otras iglesias cuando no estamos para competir con otras iglesias. Nosotros estamos para competir contra el mundo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre y no es contra otras iglesias, es contra los huestes principadas de maldad que hay allá afuera. Nosotros no queremos sacar a gente de otras iglesias, queremos sacar a la gente de los vicios. Queremos sacar a la gente de los centros comerciales que están abiertos los domingos, que se lleva más gente que cualquier otra iglesia y no adoran al Señor. No podemos imponer una manera de vestir, una manera de hablar, no podemos imponer lo que nosotros creemos que está bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios está haciendo a nosotros. Entonces, cuidado, hermanos, porque si alguien
lastimosamente, a veces algunos así hemos crecido así pensando que siempre podemos estar o cargados de culpa o llenos de confianza en nosotros mismos. Confiamos, hermanos, nosotros confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Amén. Y a estos que les decía de Jesús, les voy a citar en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 12, 9 al 15. Esto lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, porque Jesús lo vio de esta manera. Fíjense, las personas que se enorgullecen en su religión, en su manera de vivir. Dice, algunos que confiando en sí mismos, fíjense otra vez, confiando en sí mismos, esto es el orgullo, esta es la ceguera espiritual, se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó una parábola, les contó una historia. Y les dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Digamos así como en estos días era maleante. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios mío, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos que ahí está, ya la estoy viendo. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. O sea, yo doy mi diezmo de todo. O sea, él decía, yo aquí, no sé qué haría Dios sin mí, ¿verdad? El problema es que cuando estamos llenos de nosotros mismos, como este hombre que oró consigo mismo, no hay espacio para Dios. Cuando estamos llenos de nosotros mismos, no hay espacio para Dios. En cambio, dice el recaudador de impuestos, dice el siguiente versículo 13, dice que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo, que y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces tenemos que tener cuidado con el legalismo, con creernos más que otras personas, porque no es lo que nosotros hacemos, es lo que Cristo hizo por nosotros. Número 2, tenemos que ver las distracciones de este mundo. Tenemos que tener cuidado con ver el poder de las distracciones de este mundo. Fíjense, versículos 7 y 8 dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, las cosas que yo me podía jactar, en las cosas que yo podía presumir, pero ahora considero que no tienen ningún valor. ¿Sabes a qué? Debido al hecho de conocer a Cristo, de que lo que Cristo ha hecho por mí. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Eso es lo más importante. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero por basura. La palabra basura en el griego es la palabra skubala o skubala. No sé, no pueden pronunciar de las dos maneras. Skubala, ¿qué significa, pastor? Significa lo que se le tira a los perros, lo que se le da de comer a los perros. Significa basura, significa desperdicio y significa, fíjense, esa es la palabra más fuerte. Y yo me imagino que Pablo lo tenía en mente esto cuando dijo skubala, dijo estiércol. O sea, para mí todo es skubala, ¿verdad? No vale nada. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pensé que era importante no lo era. Comparado, ¿sabes con qué? Con conocer a Cristo como único y suficiente Salvador. Lo más importante en tu vida es Cristo Jesús. Y me imagino que, no sé quién de ustedes ha tenido alguna experiencia cercana hacia la muerte. Pero cuando estás en esos momentos de que ya se te va a pasar a un accidente o te salvaste de una que tú no dijiste, yo no sé cómo, en esos momentos te pasa todo como por minutos, toda tu vida, todos tus hijos, tu familia, todos tus seres queridos. En esos segundos, unos cuantos segundos dices, ¡ay! Y te das cuenta que lo más importante no es todas tus pertenencias, no es quién eres, no es qué es lo que has hecho. Te acuerdas que hay cosas más importantes que esas. ¿Y sabes cuál es la más importante? Es Cristo Jesús. Es Cristo en tu vida. Por eso dice en el versículo 9 al 11, fíjense, y llegar a ser uno con Él, con Cristo. Ya no me apoyo en mi propia justicia. Ya no me apoyo en lo que yo pueda hacer por medio de obedecer la ley, por medio de obedecer reglas. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahí está la clave de todo. Cristo Jesús es el que te declara justo. La justificación es a través de la fe y la fe en Cristo Jesús.
Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe, no en las obras. No en lo que puedas hacer o en lo que dejes de hacer. Se basa en la fe. Y luego dice, y esta es mi oración por todos ustedes, hermanos, esta es mi oración por todos nosotros. Quiero conocer a Cristo. ¿Quién quiere conocer a Cristo, hermanos? De una manera personal. Eso es lo que puede hacer Cristo. Puede cambiar tu vida como cambió la de Pablo. Y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una manera u otra la resurrección de los muertos. Nosotros no vamos a morir eternamente. Vamos a morir obviamente físicamente, pero eternamente no. Fuimos creados para existir eternamente, ya sea para vida o para muerte. La vida es estar con Cristo, estar con Dios toda la eternidad, la vida eterna. La muerte eterna es estar separado de Dios toda la eternidad. Y me temo, hermanos, que muchos de nosotros no estamos viendo lo que es más importante, porque nos distraemos con las cosas de este mundo. Nos distraemos con lo que nosotros podemos hacer y con lo que queremos que los demás hagan. Nos tenemos que enfocar en Cristo. Y número 3, con esto que termino, tenemos que ver el peligro de la satisfacción espiritual. Con ese peligro de decir, estoy bien, gracias a Dios, me porto mejor que otros. Y escuchen, hermanos, debemos estar satisfechos con lo que tenemos. Gracias a Dios, hasta donde Dios nos ha llevado. Está bien, tenemos que estar satisfechos, pero no podemos estar satisfechos con lo que hemos logrado para Dios. Porque para Dios lo mejor está siempre por venir. Una de las cosas más peligrosas para tantas iglesias y para tantos cristianos es ser espiritualmente complacientes. Estamos satisfechos con nuestro matrimonio. Estamos bien, no pasa nada, ya no peleamos. No nos hablamos, ¿verdad? Pero ya no peleamos. Estamos satisfechos con nuestro ministerio. Sí, me toca servir cada 2 domingos, uno sí, uno no. Cuando no me toca, ver si voy o no voy. Estamos satisfechos con nuestra relación con Dios. Hermanos, ese es un peligro que todos nosotros podemos correr. Creer que nuestra relación con Dios se queda en un lugar, siempre tenemos que avanzar en nuestra relación con Dios. Y fíjense lo que dice Pablo, con esto estoy terminando. Dice, no quiero decir que ya lo haya logrado, dice Pablo. Que haya logrado estas cosas, es ser bien, ni que haya alcanzado la perfección. Imagínate, Pablo dijo, yo no he alcanzado la perfección. Pero ¿sabes qué dice Pablo? Pero sigo adelante, una cosa hago a fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados, dice hermanos, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro. Una cosa hago, me concentro solo en esto. Olvido el pasado, olvido lo que haya pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios me ha llamado por medio de Cristo Jesús. Siempre tenemos que seguir avanzando. Siempre tenemos que hacer más por Cristo. Siempre tenemos que hacer más por tu iglesia. No podemos estar satisfechos con nuestra relación con Dios. No podemos estar satisfechos con nuestro amor al prójimo. No podemos estar satisfechos con nuestra relación con nuestros hijos. Siempre tenemos que mejorarla. No podemos estar satisfechos con lo que hemos tenido en la familia. Estar contentos sí, pero no estar satisfechos en que podemos hacer más. Entonces yo creo, hermanos, que Dios nos quiere hablar con este texto. Que veamos el peligro del legalismo, que no estemos atorados en lo que yo hago o lo que dejo de hacer, que no estemos, que no perdamos el poder de conocer a Cristo personalmente, que no estamos para competir con otras iglesias, estamos para amar a los demás, amar a los hermanos, amar a la gente que necesita de Cristo. Que no te distraigas con un montón de basura, de escubala, y que te pierdas de la gloria de conocer el poder de Dios, el poder de la resurrección de Cristo. Y que no te pongas cómodo espiritualmente. No te pongas cómodo espiritualmente. Tienes que seguir creciendo. Tienes que seguir avanzando. Sigue adelante para ganar el premio de glorificar a Cristo en todo lo que tú haces. Hermanos, es hora de ver las oportunidades para dar nuestras vidas para la gloria de Dios. Hay muchas oportunidades. Y lo hacemos siempre a través de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, no de nuestros esfuerzos, sino lo que Cristo está haciendo por nosotros. Y que Pablo, como dice Pablo, lo dicen en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya voy a estar en la presencia de Dios. Prácticamente lo que está diciendo, cuando tú veas lo que yo he visto,
vas a vivir como yo he vivido. Y eso es lo que Pablo quería, que sigamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, y ser imitadores de mí como yo soy de Jesús, como yo soy de Cristo. Vamos a orar. Padre,